Estimados estudiantes, hoy vamos a ver otro método de detección de errores que es la suma de comprobación. Antes hemos visto otros métodos como son los bits de paridad y el código de redundancia cíclica o CRC. Los métodos que hemos visto anteriormente se implementan a nivel de enlace de datos. Este método se implementa a nivel de capas superiores. Se basa también en el concepto de redundancia, que recuerden que la redundancia son un cierto número de bits que se adiciona a la información al ser enviada hacia el receptor, para que el receptor, con base en esa información redundante, haga unos ciertos cálculos y determine si hubo o no error. Eh, Algunos protocolos todavía usan este método de suma de comprobación, pero la tendencia es hacia reemplazarlo por el CRC, que es un protocolo o un método de detección un poquito más confiable. ¿Cuál es la filosofía detrás de este método de detección? Entonces la idea es transmitir una serie de números hacia el transmisor, pero transmitir junto con esos números, transmitir también la suma de esos números. Entonces el transmisor calcula, sumamos que vamos a enviar estos números, el 7, el 11, el 12, el 0, el 6, el transmisor debe calcular la suma de esos números, enviarla junto con los datos que se quieren transmitir, y el receptor, con base en esa suma de comprobación, debe determinar si hubo o no error. Entonces lo que debe hacer el receptor es comparar la suma de los datos que recibió con la suma de comprobación que envió el transmisor y verificar que sean iguales. Si son iguales, indicará que no hubo error. Si son diferentes, pues hubo algún error. Se puede simplificar este trabajo para el receptor, haciendo que la suma de comprobación se envíe con signo negativo para que el transmisor solamente tenga que sumar todos los números de los datos junto con la suma de comprobación y verificar que de cero. Si la suma de todos de los datos más la suma de comprobación es cero, el receptor concluirá que no hubo error. En el ejemplo anterior tenemos un pequeño problema con respecto al tamaño del dato de la suma de comprobación. Recuerden que los datos que dijimos que íbamos a enviar tenían solamente 4 bits, pero la suma de comprobación que nos dio es 36. 36 tiene más de 4 bits, 16 bits para su representación binaria. Entonces, la solución es utilizar una suma que se llama suma en complemento a 1, o simplemente hacer una suma módulo 2 a la n-1, donde n es el número de bits que tiene cada uno de los datos que se van a transmitir. Entonces la idea es representar esa suma de comprobación solamente con n bits, o sea que esa suma de comprobación estará entre 0 y 2 a la n-1. Si el número tiene más de n bits, el número que resulta al realizar la suma, entonces los bits extra de la izquierda se van a añadir a los bits de la derecha, y hasta se realiza esto tantas veces como se requiera hasta obtener solamente n bits. O sea, la suma de comprobación que se envía debe tener el mismo número de bits que tienen los datos, cada uno de los datos que se van a transmitir. En el caso del ejemplo que la suma de comprobación es 36, entonces ¿cómo haríamos? 36 corresponde a esta presentación binaria 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces solamente dejamos los 4 bits de la derecha y los bits que sobran los volvemos a sumar acá hasta obtener aquí, como se ve, un número 4 bits, ¿sí? Sería un 6. Ese 6 para ponerlo en forma negativa, pues simplemente lo complementamos y esa será la suma de comprobación que se envía. Este número ya se ajustará al tamaño del campo, que es de 4 bits. Uno de los ejemplos de uso del protocolo o del método de suma de comprobación lo realiza el protocolo IPv4 para comprobar la exactitud de su encabezado. Entonces, en cada router que visita el paquete o el datagrama IP, va a ser comprobado el encabezado mediante suma de comprobación. En ese caso,
el tamaño de la palabra va a ser de 16 bits. En este diagrama vemos el encabezado del protocolo IPv4. Entonces, ese encabezado tiene unos ciertos campos, de los cuales están las direcciones de origen, las direcciones de destino y otros campos que en este momento no vamos a mirar. Aquí en este sitio va a colocarse la suma de comprobación de 16 bits. Vemos que cada línea o cada fila de estas tiene 32 bits, o sea que cada línea tiene dos palabras de 16 bits. Entonces, dos palabras por 6 por 2, 4 por 5 filas nos dará 10 palabras de 16 bits. Una de esas será la suma de comprobación. En esa suma de comprobación se colocará la suma de los bits de todos los demás campos de 16 bits. Este es el procedimiento que se sigue en el transmisor. Luego lo voy a leer, luego haremos un ejemplo. Entonces el mensaje completo, o sea en este caso el encabezado del datagrama, se va a dividir en k palabras de n bits. Ya vimos que las k palabras son 10 palabras y de 16 bits cada palabra. El valor de la suma de comprobación se pone a 0 o en el transmisor, pues no se conoce. Entonces luego se suman todas las palabras, incluyendo esa suma de comprobación que es 0. Eso equivale a hacer una suma módulo 2 a la n-1. Es decir que la suma no debe ser menor o igual que 2 a la n-1. Recuerden que n, en este caso para el ejemplo del datagrama IP, n vale 16. Luego 2 a la n-1 será 65.535. La suma se complementa y se convierte en la suma de comprobación. Complementar en forma binaria. Un número corresponde a cambiar los unos por ceros y los ceros por uno. En este caso, esta fórmula que se tiene aquí es lo que se realizará en caso que se haga el procedimiento en forma decimal. Cuando se hace en forma binaria solamente se complementa. Luego, la suma de comprobación obtenida se inserta en el campo que corresponde y se envían los datos. En el receptor el procedimiento es similar. Lo único que cambia es que en este caso pues ya existe una suma de comprobación que se recibe el transmisor y pues ya no se va a sumar ceros como en el caso del transmisor, sino que se va a sumar el campo que se recibe el receptor. La idea es que finalmente el receptor debe comprobar que esa suma sea 0. ¿Sí? Si la suma de todos los campos es 0, incluyendo la suma de comprobación, entonces esto indicará que no hubo error. Caso contrario, pues se ha detectado un error y se debe pedir repetición de la información. Ese cálculo de la suma de comprobación se puede hacer como ejercicio en forma binaria, decimal o hexadecimal. En forma binaria, pues es como lo hacen los computadores o las máquinas, y en forma decimal sería como lo haría uno en caso de implementar el programa en C o en un lenguaje de alto nivel. La forma hexadecimal es simplemente la forma binaria, pero en una forma un poquito más abreviada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a enviar estas dos palabras de 8 bits. Aquí n valdrá 8 para el ejemplo, o sea que cada palabra tendrá 8 bits y lógicamente la suma de comprobación también tendrá 8 bits. Este es uno de los números que corresponde al decimal 169 y el otro es este que corresponde al decimal 185. De una vez calculamos el número 2 a la n-1, que es 2 a la 8, porque 8 es el número de bits, y 2 a la 8 menos 1 será 255. Entonces vamos a realizar el procedimiento. Este es el procedimiento del grado transmisor. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras, en forma binaria, por este lado, y después en forma decimal. El resultado pues debe ser igual. Entonces, por acá tenemos el primer número, y por acá el segundo número que ahora vamos a enviar, y por acá tenemos el espacio para colocar la suma de comprobación, que en este caso todavía está en cero. Entonces la idea es hacer la suma en complemento a 1. Entonces recuerden que esta suma simplemente debe sumarse los bits y hay que tener en cuenta los carries, o sea los llevas. Por ejemplo, aquí 1 y 1, 0 y va 1, 1 es 1, aquí da 0, 1 y 1 da 0 y va 1, 1 y 1, 0 y va 1,
1 y 1, 0 y 1, 1, pero va 1, 1 es 1, 1 y 1, 0 y va 1 y 1. La cosa es muy sencilla, simplemente cada dos unos generan un carry. Cada dos unos generan un carry. Como verán aquí, tenemos en total 9 bits, pero solamente nuestro checksum solamente debe tener 8 bits. Entonces recuerden que los bits que sobren se deben sumar nuevamente y de esta manera obtenemos este dato acá, que será la suma complemento a 1. Luego tendremos que complementar esta suma, o sea, los ceros se cambian a unos y los unos a ceros, y vamos a obtener este dato que será la suma de comprobación. Este dato es el que colocaremos en el espacio, en el campo de la suma de comprobación, para luego enviar los datos hacia el receptor. Aquí está el procedimiento en forma decimal. Entonces corresponde a los mismos números, pero en forma decimal. Este número será 169, este 185 y aquí el 0 de la suma de comprobación que no hemos calculado. Hacer esta suma en complemento a 1 corresponde, o obtener esta suma en decimal corresponde a hacer una suma módulo 2 a la n-1. Recuerden que ya sabemos que 2 a la n-1 es 255. O sea que debemos sumar estas cantidades, pero módulo 255. Esto significa que debemos sumar y cada que pasemos de 255 restamos ese número, 255, hasta que obtengamos un número menor o igual que 255. Entonces esta será la suma complemento a 1. Una vez tengamos esa suma, entonces tenemos que hallar el complemento, o sea el negativo, y en caso decimal se obtiene esa suma restando de 255 la suma que hemos obtenido anteriormente, o sea 2 a la n-1 menos la suma obtenida antes. Esto nos da un número 156 que corresponde a este mismo número binario, y entonces ya hemos calculado la suma de comprobación, tanto en forma binaria como en forma decimal. Miremos ahora cuál sería el procedimiento en el receptor. Pues es muy parecido, solo que ahora ya se recibe del transmisor un valor de una suma de comprobación que está aquí puesta en rojo. Entonces el receptor debe sumar los dos datos más la suma de comprobación y verificar finalmente que todo el procedimiento nos dé 0. Entonces veamos, realizamos la suma, 1 y 1, 0, y va 1, 1, 1, 1 y 1, 0 y 1, 1 y va 1, 1 y 1, 0 y 1, 1 y va 1, 1 y 1, 0 y 1, 1 y va 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1 y va 1, 1. Entonces aquí, igual que antes, tenemos 9 bits y este último de la izquierda lo debemos sumar nuevamente por acá hasta obtener este valor, que es la suma complemento a 1. Esta suma se debe complementar y obtenemos este valor, que en este caso nos dio 0 porque ninguno de los bits cambió durante la transmisión, y entonces esto hace que el receptor concluya que no hubo ningún error. Este sería el procedimiento en forma decimal. Entonces igual hay que sumar, aquí nos da en este caso 510, pero tenemos que empezar a, como es módulo 255, o sea módulo 2 a la n-1, entonces empezamos a quitar 255 tantas veces como sea necesario hasta obtener un número menor o igual que 255. Entonces nos da exactamente 255. Entonces aquí estamos hallando el complemento, que es 255 menos la suma, lo cual nos da un resultado de 0, que será el dato que evaluará el receptor para concluir que no hubo error. Ese será el procedimiento entonces para la suma de comprobación en el receptor. Ok, entonces agradezco su atención, nos vemos en una próxima clase.